¿Sabías que los genes no son tu destino? La palabra epigenética viene del griego epi, sobre, y genética. Es el estudio de cambios reversibles en la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Imagina que el ADN es un libro de instrucciones. La epigenética decide qué páginas se leen y cuáles quedan ocultas. Consiste en añadir o quitar pequeñas moléculas químicas que son capaces de activar o desactivar genes. Cambia la forma en la que se lee el ADN, pero sin alterar su secuencia genética. Por ejemplo, libro sería la información genética, página gen, pegatina queda bloqueada. Fundamentos de la epigenética. Es un proceso fundamental para el funcionamiento de todas las células vivas, ya que permite que el genoma dé lugar a funciones celulares específicas. La expresión génica es responsable de que células con el mismo ADN puedan tener estructuras y funciones diferentes, como una neurona y una célula muscular. Este proceso tiene dos etapas claves: la transcripción, que el ADN se copia en ARN mensajero, y la traducción. El ARNM se traduce en proteínas específicas. Ocurre en varios niveles para asegurar que los genes se activen o desactiven en el momento y lugar adecuados. Estos son el control pretranscripcional, modificaciones epigenéticas como la metilación del ADN y modificaciones de histonas que influyen en la accesibilidad del ADN para la transcripción. Los factores de transcripción, que son proteínas que activan o inhiben la transcripción al unirse a secuencias específicas del ADN. Y también tenemos el control posttranscripcional, que son regulaciones que afectan la estabilidad, procesamiento y traducción del ARNM. En 1958, David Nanny propuso que las marcas epigenéticas son heredables. En 1983, crearon el primer vínculo entre epigenética y cáncer, Feinberg y Bolkestein. A nivel pretranscripcional, tenemos que la regulación está dada por medio de dos procesos, la acetilación y la metilación, que de manera general regulan qué genes se van a expresar a la hora de la transcripción. Este proceso es llamado remodelación de la cromatina. La acetilación consiste en el agregado de grupos acetilos a residuos conservados de lisinas en el extremo del nitrógeno terminal. Es mediado por las enzimas histona acetiltransferasas. Esta modificación provoca una reducción en la afinidad de las histonas por el ADN al neutralizar la carga negativa del ADN, y de esta manera impide su interacción con las cargas positivas de las histonas, lo que permite que el ADN sea más accesible para la maquinaria de transcripción. La metilación del ADN tiene lugar en citosinas que son modificadas a 5-metilcitosina por la adición de un grupo metilo mediada por las enzimas ADN metiltransferasas, las cuales son responsables de reprimir la transcripción génica. En el nivel transcripcional, un gen se va a constituir de una parte que se transcribe y una parte reguladora, que es la secuencia promotora. En esta región se encuentra toda una serie de elementos como por ejemplo las cajas CAD y las cajas GC, las cuales serán reconocidas por proteínas específicas que funcionan como factores de transcripción necesarios para que la ARN polimerasa inicie la transcripción. Estas proteínas pueden modificar la velocidad de la transcripción regulando el proceso, y algunas proteínas reguladoras activan la transcripción, llamados activadores, y otras la inhiben, llamados silenciadores. La regulación a nivel traduccional representa un complejo sistema de control que determina cuándo, cómo y durante cuánto tiempo los ARN mensajeros se convierten en proteínas funcionales. A continuación vamos a analizar los mecanismos moleculares que gobiernan este proceso, desde los complejos de iniciación que deciden qué mensajes se traducen hasta los sistemas de terminación que garantizan la producción precisa de cada proteína. Comenzaremos con los actores clave que aseguran que el proceso sea preciso en cada etapa. En la iniciación, los factores EIFs como el EIF2 y el EIF4E marcan el comienzo de la síntesis proteica, mientras que secuencias como el CAP5, la cola de poliadenilato y los IRES permiten el reclutamiento del ribosoma bajo distintas condiciones. La disponibilidad de estos factores es regulada por vías como mTORC1, que libera el EIF4E al fosforilar 4E-BPS, o por estrés, vía quinasas de EIF2. Durante la elongación, los factores EEFs como EEF1-alfa y EEF2 garantizan la incorporación eficiente de aminoácidos, y su actividad puede ser modulada por señales como la escasez de nutrientes o la fosforilación de EEF2. En la terminación, los factores ERFs reconocen los codones de parada y liberan la proteína, mientras que enzimas como ABCE1 separan las subunidades ribosomales para su reutilización.
Fuera de estas etapas, las proteínas de unión a ARN, o sea las RBPs como CPEB o pumilio, junto con las miRNAs, ajustan la traducción en respuesta a necesidades celulares, ya sea activando o reprimiendo ARN mensajeros específicos. Estos sistemas en conjunto van a permitir que la célula adapte rápidamente la síntesis de proteínas a demandas metabólicas, señales externas o estados fisiológicos, evitando errores y optimizando el uso de recursos. Mecanismos que evitan la traducción infinita. La regulación de la traducción para evitar que continúe indefinidamente depende de varios mecanismos clave que garantizan que el proceso sea finito y controlado. En primer lugar, la degradación del ARN mensajero va a actuar como un reloj que va a limitar su vida útil. Esto incluye la deadenilación, donde enzimas como CCR4, NOT y PARN acortan la cola de poliadenilato. Seguida MKL, del decapping, o sea la eliminación del Cap5 por complejo DCP1 y DCP2, lo que expone el ARN mensajero a exonucleasas como XRN1 y el exosoma para su degradación completa. Además, el NMD o Nonsense Mediated Decay detecta y destruye ARN mensajero con codones de parada prematuras mediante el reclutamiento de proteínas UPF, mientras que el No-Go Decay o NGD y el Non-Stop Decay o NSD intervienen cuando el ribosoma se estanca o el ARN mensajero carece de codón de parada, respectivamente cortando el ARN mensajero o marcándolo para su degradación. Por otro lado, algunas proteínas ribosómicas como L4 en bacterias o RPS28 en eucariotas regulan su propia síntesis uniéndose a sus propios ARN mensajeros cuando hay exceso. Esto evita una producción descontrolada. Los microARNs o miRNAs también contribuyen al silenciamiento traduccional al unirse al 3-UTR del ARN mensajero, bloqueando la iniciación o reclutando enzimas degradadoras. Finalmente, si el ribosoma se atasca, sistemas de rescate como DOM34-HBS1 en eucariotas o tmRNA en bacterias liberan el ribosoma y marcan el ARN mensajero para degradación. Después de la traducción, los ARN mensajeros pueden almacenarse en gránulos como los P-bodies o degradarse por completo. Estos mecanismos evitan que la célula gaste energía en ARN mensajeros defectuosos, produzca proteínas tóxicas o pierda la capacidad de adaptarse a cambios ambientales, asegurando una síntesis proteica precisa y eficiente. Ahora seguimos con la regulación a nivel posttraduccional. Esto comprende a todos esos cambios químicos que suceden en una proteína una vez sintetizada por el ribosoma o bien traducida por el ARN mensajero. Esto es esencial porque permite la correcta estructura y el correcto funcionamiento de la misma. Un ejemplo de esto es la fosforilación, donde una proteína quinasa GSK3 promueve la fosforilación mediante ATP de una serina residual de una proteína diana, la glucógeno-sintasa, donde un grupo fosfato se adhiere al grupo hidroxilo de la serina, lo que la fosforila. Esto inhibe la producción de glucógeno, es decir, la glucosa no se almacena en glucógeno, sino se libera de manera individual para usarse en la glucólisis, esto en respuesta catabólica como en la adrenalina. La epigenética no solo depende de marcas como la metilación del ADN o acetilación de histonas. Modificaciones posttraduccionales como la glucosilación también influyen en la expresión génica. Veamos cómo. En células, algunas proteínas como histonas o factores de transcripción reciben residuos de azúcar en un proceso llamado glucosilacetilación. Esta glucosilación ocurre en aminoácidos como serina o treonina y actúa como un interruptor molecular compitiendo con otras modificaciones clave. Cuando una histona se glucosila puede bloquear el acceso de ADN o reclutar proteínas represoras silenciando genes. Es un puente entre el metabolismo celular, como los niveles de glucosa, y la regulación epigenética. Veremos una pequeña conclusión de mecanismos claves y formas de cambiar un gen.
Añadir grupo metilo a las bases nitrogenadas del ADN, exactamente a las citosinas, impedirá que se le añadan las proteínas necesarias para leer el gen en concreto, por lo que quedará inactivado. La larguísima cadena de ADN se encuentra empaquetada gracias a las histonas. Si está muy empaquetada, los genes no se expresan, estarán inactivos. Si las histonas desenrollan el ADN, este puede estar accesible y los genes se expresan. Todas las células del cuerpo tienen el mismo ADN. Por ejemplo, la célula del hígado expresará genes que metabolizarán fármacos y tendrá silenciados los genes que le permitirán ver como nuestros ojos. Los ARN no codificantes son moléculas de ARN que no producen proteínas, pero controlan cómo y cuándo se expresan los genes, especialmente a través de mecanismos epigenéticos. Los ARN largos no codificantes actúan como guías moleculares para reclutar complejos de proteínas que modifican histonas o ADN. Algunos ARN no codificantes dirigen enzimas como las ADN metiltransferansas a regiones específicas del genoma para añadir grupos metilos bloqueando la expresión génica. Los ARN largos no codificantes interactúan con enzimas que añaden o eliminan grupos químicos en las histonas. Algunos ARN largos no codificantes actúan como andamios para unir regiones distantes del ADN, formando bucles o dominios que activan o reprimen genes. Los microARNs y otros ARN no codificantes cortos pueden silenciar genes al unirse a ARN mensajeros, pero los ARN largos no codificantes pueden secuestrarlos para evitar su acción. ¿Cómo dos personas con el mismo ADN pueden ser tan diferentes? La respuesta está en la epigenética, interruptores que activan o apagan genes sin cambiar el ADN, por dieta, estrés, ejercicio, etc. Explican por qué uno puede desarrollar diabetes y el otro no. El ambiente y el estilo de vida importan más de lo que creíamos. En cáncer, la metilación anormal puede silenciar genes protectores. Gemelas idénticas con cáncer de mama se observó que la que presentaba cáncer presentaba metilación exagerada del gen DOX7. El gen DOX7 hipermetilado se podría utilizar como biomarcador para detectar presencia de cáncer de mama. ¿Pueden heredarse cambios epigenéticos? La falta de nutrientes como ácido fólico y vitamina B12 altera la adición de grupo metilo al ADN, silenciando genes críticos para el metabolismo y el desarrollo. Por ejemplo, en la hambruna holandesa, la desnutrición materna modificó la metilación en genes asociados al crecimiento fetal. Estudios en animales también confirman la hipótesis. Ratas preñadas expuestas a pesticidas como el glifosato transmitieron enfermedades como obesidad y problemas renales hasta la 4ª generación. La historia de las familias que no comieron es un recordatorio de que nuestras decisiones y experiencias dejan huella más allá de nuestra vida. La epigenética no solo explica cómo el hambre modela el destino biológico de generaciones, sino que también ofrece esperanza al entender estos mecanismos. Podemos intervenir para romper ciclos de enfermedad y sufrimiento. Si conocemos qué cambios epigenéticos se encuentran en determinadas enfermedades, podríamos desarrollar fármacos que actúen en estos cambios para revertir la realidad.